vamos a reunirnos para informar sobre el pulso de la salud, lo que tiene que ver con el avance en el plan de garantizar el derecho a la salud, con especialistas, buenas instalaciones médicas, los estudios, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todo gratuito para los mexicanos. Es el derecho a la salud. Cualquier persona puede ir a un centro de salud, a un hospital, atenderse y no paga nada, nada. Estamos quitando las cajas registradoras de los hospitales. Como estamos levantando todo este sistema que estaba en el suelo, porque estaba manejado por corruptos que se robaban hasta el dinero para las medicinas, pues nos está llevando tiempo, además, resolver problemas estructurales, porque recibimos como mala herencia el que no tenemos los médicos, no tenemos los especialistas que requiere el país, porque durante el periodo neoliberal no se formaron médicos, no se formaron especialistas, no se invirtió en la educación pública, porque apostaron a poner al mercado la educación para que pudieran estudiar los que tenían para pagar colegiatura. Siempre hemos dicho que no estamos en contra de la educación privada, solo que el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos irresponsables corruptos? De que rechazaron a millones de jóvenes en el periodo neoliberal, con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Si querían ingresar a una universidad 500 para estudiar medicina, admitían 50, y no porque no pasaran el examen de admisión, sino porque no había espacio, no había presupuesto. Ahora tenemos funcionando 100 escuelas de medicina en todo el país, medicina y enfermería, pero nos está costando conseguir los especialistas. No hay cardiólogos, no hay pediatras. El director del Seguro Social aportó mucho con una idea en el sentido de que los jubilados especialistas del Seguro Social que quieran ayudarnos pueden, si están en edad de hacerlo, y además si es su voluntad, participar de nuevo en el IMSS Bienestar. Reciben su pensión, que por ley les corresponde, pero además pueden tener un contrato por 5 años y se les paga como especialistas. Y hay muchos que están jubilados, desde luego, no están solo en sus casas, hay quienes tienen sus consultorios, pero podrían participar estos especialistas en sus pueblos donde viven o donde se crearon. Quisieran, porque siempre hay nostalgia por la querencia, por el origen. Entonces, si quisieran regresar, ahí hay trabajo. Y ya se inició este proceso y así estamos resolviendo también el problema de la falta de especialistas. Y agradecemos al pueblo, al gobierno de Cuba, que también nos está ayudando, porque ya son 700 los especialistas de Cuba que están trabajando en hospitales. Y seguimos convocando todos los médicos que quieran trabajar en el sector salud. Hay empleo, hay trabajo, todos, médicos generales y especialistas, porque lo que queremos es dejar funcionando, antes de que termine nuestro gobierno,
este sistema de salud pública de calidad y gratuito para los que no cuentan con seguridad social, que es la gente más necesitada. Entonces, además, no solo queremos tener médicos para un turno o solo de lunes a viernes, porque también nos enfermamos el sábado y el domingo. Entonces, es para todos los turnos y en todo el país y en el primer nivel de atención, que son unidades médicas, centros de salud y en la atención hospitalaria. Entonces, sobre eso se va a informar de cómo vamos en este plan, ahí se va avanzando. Informamos sobre los avances del IMSS Bienestar, esta institución llamada a ser la respuesta para la atención médica de las personas sin seguridad social en la cuarta transformación. Y el día de hoy traemos un reporte de inversiones que se han hecho en 14 estados que han decidido pasar al IMSS Bienestar, que han decidido que sus unidades, hospitales, centros de salud sean operados ahora por el IMSS Bienestar. Si podemos poner la primera, este es un resumen, se trata de 7,874 millones de pesos, tanto en acciones de conservación, es decir, rehabilitar hospitales, reacondicionar centros de salud. Muchas veces se piensa que todo se debe resolver solamente creciendo la infraestructura, pero hay mucho por hacer en infraestructura existente, en donde hacía mucho tiempo no se hacían inversiones. También en la adquisición de equipo, ya sea equipo que se echó a andar o equipo que necesitaba ser sustituido, para lo cual se hicieron compras. Estamos hablando que en estos 14 estados hay 283 hospitales y casi 6,000 centros de salud solo en estos 14 estados. Las inversiones que presentamos el día de hoy de conservación y mantenimiento han sido en 164 hospitales, 971 centros de salud. En la parte de equipamiento se ha distribuido en prácticamente todas las unidades. En este caso vemos que son 1,072 millones de pesos en la conservación de 971 unidades de primer nivel. Se trata de pisos, plafones, cambiar baños, bardas perimetrales, pintura, reparaciones de ventanas, cosas que también le dan dignidad a la atención médica, además de mucha seguridad. Lo mismo instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Y en los hospitales, donde se han invertido 1,411 millones de pesos, también por conceptos que van desde impermeabilizaciones, adecuaciones, reparaciones y ampliaciones de farmacias, de almacenes, acciones de plomería, instalaciones sanitarias, cuartos de máquina y demás. Entonces, vamos a ver esto estado por estado, además de los 5,390 millones de pesos en adquisición de equipo nuevo. Son 84,000 equipos nuevos que van para el primer y segundo nivel de atención, lo mismo desde resonancias magnéticas, unidades de radioterapia, angiógrafos, equipos de rayos X, camas hospitalarias, ventiladores mecánicos, mastógrafos, unidades de anestesia, lámparas quirúrgicas, mesas quirúrgicas, hasta estetoscopios y estuches simples de diagnóstico. Entonces, lo vamos a ver en el primer caso. Tenemos a Nayarit, donde se han invertido 628 millones de pesos en 15 hospitales y 219 centros de salud. Algo muy importante, estas inversiones, junto con la adquisición de los medicamentos, también es lo que permite incrementar los niveles no solo de abasto, sino de surtimiento de recetas. En el caso de Nayarit ya estamos reportando un 99% del surtimiento de la receta en hospitales. En el caso de Tlaxcala, si podemos poner la siguiente, se han invertido 418 millones de pesos en 10 hospitales y 70 centros de salud. También el abasto se ha mejorado hasta llegar a un 96%. En el caso de Colima, el tercer estado que se sumó a IMSS Bienestar, se han invertido 278 millones de pesos en 5
hospitales. Hay ahí intervenciones que han incluso mejorado o rehabilitado por completo, reconstruido áreas de urgencias que estaban completamente abandonadas. También en Colima 64 centros de salud se han visto beneficiados y el abasto está reportándose en 97% de recetas surtidas. Baja California Sur ha tenido una inversión de 147 millones de pesos en 6 hospitales y 35 centros de salud. El abasto es del 99%. En este caso también han sido importantes las inversiones que han ocurrido en los hospitales, en las ampliaciones de las farmacias y los almacenes hospitalarios. En el caso de Sonora ha sido una inversión importante de 838 millones de pesos en 15 hospitales y 170 centros de salud. Hay un nivel de abasto del 98%. Sonora era de los estados que tenía los niveles de surtimiento más bajos en todo el país. El estado de Sinaloa ha tenido una inversión de 1,334 millones de pesos, sobre todo en hospitales, como se puede ver, en equipamiento de hospitales. Hay hospitales nuevos de los que se construyeron, pero que después no se habían equipado por completo y por lo mismo no habían podido entrar en operación. Había 3 casos así en Sinaloa que hoy ya están funcionando gracias a estas adquisiciones que se hicieron tanto por parte de INSABI como de el IMSS Bienestar. El nivel de abasto en Sinaloa ya está en 98%. El caso de Campeche también ha habido una inversión importante de 287 millones de pesos en acciones de conservación, mantenimiento en 10 hospitales y 67 centros de salud, además de adquisiciones de equipo. El nivel de abasto de surtimiento de recetas en los hospitales de Campeche ya está en 98%. Había sido de los estados que también se había tenido que hacer una abasto emergente importante para mejorar el surtimiento. En el caso de Guerrero han sido 816 millones de pesos invertidos en los 42 hospitales, en 167 centros de salud. Ahí es todavía en donde hay un espacio importante de inversiones, sobre todo en acciones de mantenimiento y conservación en centros de salud, es decir, en el primer nivel de atención. El abasto está reportándose en Guerrero en 88%. En el estado de Veracruz tenemos una inversión de 690 millones de pesos en acciones tanto de mantenimiento como de equipamiento. Esto ha sido en 5 hospitales principalmente y también ya tenemos un reporte de abasto del 96%. Sí, lo podemos ver ahí también en estados que son más recientes en la intervención de IMSS Bienestar. El monto es más grande en la acción de equipamiento, sobre todo por compras consolidadas que se hicieron por parte de INSABI y del IMSS Bienestar en diciembre del año pasado y que ya están llegando todos estos equipos e instalándose para su funcionamiento. Vemos ahora Michoacán, que ha tenido una inversión de 613 millones de pesos en 22 hospitales que ya se están operando, además de equipamiento de estos mismos hospitales. Se está reportando ya un 96% del abasto. Como vemos acá también, el monto mayor es del equipamiento en unidades de segundo nivel, es decir, en equipo de hospitales. Y en Morelos se han invertido 230.5 millones de pesos, fundamentalmente en equipamiento y también en conservación de 47 centros de salud y 9 hospitales. Hay un reporte del abasto en Morelos del 88%. Y los 3 estados nuevos donde se están haciendo acciones en este momento, San Luis Potosí. San Luis Potosí ha tenido una inversión por parte del gobierno federal de 1,089 millones de pesos, fundamentalmente en equipo, sobre todo en hospitales grandes, particularmente el Morones, que es un hospital de tercer nivel, además ya de acciones de conservación en 7 hospitales. Ya hay un abasto del 88% allí en San Luis Potosí. Es un estado que llevamos poquito más de un mes desde nuestra intervención con IMSS Bienestar. Lo mismo en Zacatecas, que es el siguiente. Tenemos acciones de conservación y equipamiento por 118 millones de pesos en 30 unidades de primer nivel y en particular en el hospital que no estaba funcionando desde hace varios años allá en Fresnillo y que ya hoy está atendiendo a la población, sobre todo en la atención obstétrica. Es un hospital especializado en la atención de mujeres embarazadas. Y en el caso de Oaxaca, donde acabamos de comenzar y ya se invirtieron 383 millones de pesos en 100 unidades de primer nivel en el hospital
hospital de Juchitán, que también se acaba de echar a andar, y hubo una importante adquisición allá en Oaxaca de un nuevo almacén para IMSS Bienestar por 136 millones de pesos. Uno de los problemas grandes del abasto de medicamentos en Oaxaca, por la amplia dispersión de la población en sus más de 500 municipios, es que no se contaba con un almacén central en la capital donde pudiera llegar todos los medicamentos y de ahí salir para la última milla, pero ya se cuenta con este almacén que se adquirió recientemente por 136 millones de pesos. Son estos 14 estados, tenemos 4 estados más que próximamente estamos interviniendo. Hemos estado trabajando en Tamaulipas con el gobernador Américo Villarreal, en Hidalgo con el gobernador Menchaca y en Quintana Roo con la gobernadora Mara Lezama, además de la Ciudad de México. Con esto estaríamos pronto teniendo 18 estados ya del país, además de 4 más donde se tienen conversaciones muy avanzadas.